Hola, ¿cómo están hermanos, amigos y todos los que tengan la oportunidad de ver este video y esta reflexión? En el, en el templo donde el Señor me dio la oportunidad de desarrollarme los primeros años de creyente, una de las cosas que llamó la atención eh, a mi vida inicialmente fue dos leyendas que habían en las paredes de ese templo. Cuando uno entraba eh, a ese lugar, en la muralla del fondo, es decir, donde está ubicado el púlpito, había un letrero que decía retornando a Pentecostés. Esa era, esa era la primera leyenda que llamaba la atención, porque cuando uno leía tenía que eh, tratar de entender qué significaba retornando a Pentecostés. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito de dejar o poner ese letrero allí? ¿Qué quería recordarle a los creyentes esa frase? Y por la pared del lado derecho, entrando al lado derecho, había una gran frase que decía: la tarea suprema de la iglesia es la evangelización. Es decir, ambas frases estaban conectadas, tenían un sentido, tenían una razón de ser, de estar en ese lugar, para mantener en la visión del pueblo de Dios lo que Dios tenía y tiene en mente para la iglesia. Cuando nosotros perdemos de vista estas dos cosas, cuando en nuestra visión cristiana perdemos de vista estas cosas, inmediatamente tenemos que echar mano a otros elementos para poder suplir lo que estos conceptos allí en esas paredes nos enseñaban. Cuando examinamos esto, tenemos que necesariamente remitirnos a qué fue Pentecostés. Y tenemos que ir a el capítulo 1 de Hechos, donde el Señor Jesucristo, antes de ascender, antes de partir a la gloria del Padre y sentarse a su diestra otra vez, congrega a sus discípulos en el Monte de los Olivos y le da la gran comisión. Y Lucas nos registra estas palabras. Lucas dice palabras en la boca del Señor Jesús, diciendo a sus discípulos: recibiréis poder, pero recibiréis poder. Los discípulos estaban pensando en un reino terrenal, en poder aquí en la tierra, en poder humano, en establecer una nación, qué sé yo. El Señor había estado durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Después de la resurrección, durante 40 días el Señor estuvo enseñándoles a sus discípulos ahora acerca del reino de Dios y dándoles mandamientos, dice Lucas, por el Espíritu Santo. Entonces los discípulos están expectantes frente a esta temática repetitiva que Jesús les está entregando acerca del reino de Dios, y hacen la pregunta en el momento preciso: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, en el corazón de los discípulos estaba el deseo, el anhelo de cumplir con aquellas palabras
que estaban en el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento, que hablaban de Israel siendo cabeza de naciones. Y el Señor responde de esta manera: no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Entonces, el poder que Jesús les promete ahí que recibirían no es poder para gobierno humano, no es poder para reino terrenal, no es poder para afianzarse aquí abajo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y añade: y me seréis testigos. Es decir, el poder que está siendo prometido allí por el Señor tiene como propósito capacitar a los discípulos para ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el retornando a Pentecostés, esa frase de aquella muralla, nos estaba animando, anunciando que debíamos tener en cuenta que el Señor dejó una capacitación para cada uno de sus hijos, para cada creyente, con el propósito de ser testigos. Ese poder fue entregado a la iglesia, a los creyentes, con ese propósito. Dios no tenía pensado, ni el Señor Jesucristo había pensado en un reino terrenal, sino estaba pensando en el reino de Dios, que no se manifiesta con poder político, con poder social, con poder económico, sino con el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, los discípulos están ahora esperando esa promesa. Están allí en el lugar donde acostumbraban a reunirse con el Señor, y Dios, como todas las veces, como siempre, cumple con la promesa, y en un día determinado, que es el día de Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, es que Dios derrama ese poder sobre la iglesia, donde dice que todos los discípulos reunidos allí, que eran como 120 en número, estaban allí orando, y de pronto, de repente dice, vino un estruendo como un viento recio que llenó toda la casa, y se repartieron lenguas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas o en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está el cumplimiento de la palabra que Jesús le había dicho en Hechos capítulo 8. Ese es Pentecostés, es la capacitación que Dios da a los creyentes para ser testigos. A eso es lo que se refería esa frase, retornar, ¿cierto?, a ese momento, no retornar al pasado, sino retornar a la búsqueda y a la espera de esa promesa gloriosa, que es capacitar a los creyentes para llevar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la siguiente frase estaba conectada a esa de la pared del frente, porque la tarea suprema de la iglesia es la evangelización. Somos capacitados por el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo para cumplir con la tarea suprema. Esto es lo que dijo Jesús, esto es lo que el Señor enseñó, y los escritores de los evangelios, en cada uno de sus evangelios, al final ellos van a escribir ahí y van a consignar que el Señor les dijo que debían ir y anunciar el reino de Dios. Es hacer la tarea de la evangelización. En Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En Marcos, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre
echarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, beberán, aunque vieren cosas mortíferas no les hará daño. En Lucas dice, y será predicado a Jesucristo que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día a partir de Jerusalén. Y en Juan capítulo 20, versículo 21 nos dice Juan, el Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos antes de partir, como el Padre me envió, yo os envío. Por tanto, id. Es decir, hay un mandato, una tarea, que es la tarea suprema de la iglesia, que es la evangelización, pero no podemos hacerla sin la capacitación. Le dice el Señor a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Estimados hermanos, necesitamos volver a Pentecostés, retornar a Pentecostés en busca de la capacitación que el Espíritu Santo le da a cada creyente para hacer la tarea suprema que es la evangelización. No debemos cambiar la tarea suprema. La tarea suprema no tiene que ver con logros terrenales, tiene que ver con llevar el reino de Dios a cada corazón y que a partir de cada corazón el reino de Dios se extienda a cada familia, a cada ciudad, a cada nación. De manera que busquemos volver permanentemente a Pentecostés para cumplir con nuestra tarea suprema. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacer lo que el Señor nos ha mandado como iglesia.